Antes de empezar, quería que pensáramos sobre algunas de las cosas que hemos dicho sobre la interpretación literalista de algunos pasajes, en especial los proféticos y el libro del Apocalipsis en concreto, la interpretación literalista y la interpretación simbólica. Y quería que viésemos lo importante que es tomar una decisión apropiada sobre este tema. Es tan importante que fijaos que espiritualizar pasajes que son literales nos puede llevar a negar pues la historicidad de Adán, de Eva, nos puede llegar a trastocar el relato de la creación y decir que lo que dice ahí es simbólico y no es un pasaje narrativo, y meter ahí cosas como la evolución, etcétera, y negar la historia de la creación. Así que espiritualizar lo que es literal, dar un significado poético o simbólico a lo que es histórico y narrativo, tiene sus consecuencias. Por ejemplo, la doctrina de la venida de Cristo ha sido negada, espiritualizándola y dándole un significado simbólico a pasajes donde se habla de una venida física, real, literal y personal de nuestro Señor Jesucristo. Así que espiritualizar y dar una interpretación simbólica a pasajes literales es grave, tiene unas consecuencias serias. Ahora, dar una interpretación literalista a pasajes que deberían ser interpretados simbólicamente, pues también. Por ejemplo, dice en el Salmo: bajo sus alas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá, dice, y debajo de sus alas estarás seguro, hablando del abrigo del Señor, de su cuidado y de su protección sobre sus hijos y sobre su pueblo. Si lo interpretamos eso literalmente, Dios tiene plumas y Dios tiene alas, lo cual es una barbaridad ridícula. Fijaos que no solamente es ridículo, sino igualmente grave. Cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si nosotros interpretamos literalmente algo que el Señor claramente estaba utilizando como un símbolo, como una ilustración, como una ceremonia simbólica de su muerte, de su sacrificio y de su redención, si nosotros tomamos eso literalmente, llegamos a la doctrina herética de la transustanciación católica, en la que los católicos, cuando se está celebrando la misa, literalmente están comiendo, están masticando el cuerpo de Cristo, y el sacerdote está tragándose la sangre de Cristo, realmente. A las órdenes del sacerdote, cuando él pronuncia unas palabras, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo. Esto es una blasfemia y es una doctrina bastante grave. Y esto viene de interpretar literalmente una enseñanza que debería ser interpretada de una manera muy sencilla, en su sentido simbólico y alegórico. Así que tanto es un error grave lo uno como lo otro. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues a ver qué hacemos con Apocalipsis 20, porque esto puede tener pues también unas implicaciones bastante serias. En primer lugar, antes de ver lo que estábamos viendo sobre los versículos 4 hasta el 6, que son muy importantes, vamos a ver los primeros 3 versículos. Los hemos leído, ¿verdad?, en casa. Todos, antes de venir aquí, es bueno que repasemos estos capítulos básicos, centrales, fundamentales sobre la escatología, como son, recordamos, Apocalipsis 20, Segunda de Pedro 3, Mateo 24 y 25, también los pasajes relacionados de Marcos 13 y Lucas 21, pero especialmente, por lo menos, Mateo 24, Mateo 25, Primera de Tesalonicenses 4, 5, Segunda de Tesalonicenses 1, 2, también son importantes. Releamos estas cosas y familiaricémonos con lo que dice la palabra sobre este tema tan, a veces, descuidado. Dice así la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Bien, fijaos qué ridículo es interpretar esto literalmente. Satanás, un ser angelical, un ser espiritual, una criatura espiritual, que es atada con una cadena. Si interpretamos esto literalmente, un ángel que baja con una llave del cielo, una llave, la llave del abismo, imaginaos una llave muy grande, con una cadena inmensa, debería de ser bastante grande para poder sujetar a este ser tan poderoso, a este ángel tan poderoso, y además lo representa como un dragón. O sea, hay un dragón, Satanás es un dragón, y lo echa a un abismo, a un pozo muy grande, y le pone una tapa, y ahora ya no puede salir y ya no puede hacer nada. Ridículo, ¿verdad? Una interpretación literalista. Yo no conozco a nadie que esto lo interprete así. Sería ridículo. Es lo normal entender que esto es una descripción simbólica de una realidad espiritual. ¿Por qué vamos a interpretar esto simbólicamente y luego no seguir de una manera consecuente, de una manera armónica con este entendimiento, con el resto del pasaje? Pregunto. Pues algunos lo interpretarían de una manera ridículamente literalista esto. Pero lo normal, lo sensato, es reconocer que aquí está cargado este pasaje con un montón de símbolos, hablando de esta realidad, de esta profunda realidad espiritual. Y es que Satanás ha sido vencido, Satanás ha sido derrotado para que el Evangelio llegue a las naciones, a los gentiles. Esta es la interpretación más sencilla, es la interpretación que el milenarismo tiene de este pasaje, entendiendo que esto es una descripción simbólica de una realidad espiritual que está ocurriendo en este tiempo, en esta dispensación, desde que Cristo vino a esta tierra y trajo su reino hasta que Cristo vuelva una vez más en su segunda venida. Vamos a ir a algunos pasajes para ver cómo esta verdad es representada en el Nuevo Testamento de la misma manera. Uno de los pasajes más claros sería en Mateo 12. Bueno, no es necesario que lo busquemos, recordemos aquellos momentos en los que después de que Cristo echa fuera demonios, los fariseos se enfrentan a él diciendo que lo hace por el poder de Satanás. Y el Señor les dice, si el hombre fuerte no entra primero en la casa y ata al hombre armado, no puede saquear sus bienes, no puede hacer nada. Si primero no le ata. Es decir, lo que he hecho yo aquí es atar a Satanás. Satanás está atado por mi poder y con mi venida. Y esto está utilizando la misma palabra que en Apocalipsis 20, cuando dice que fue atado por 1000 años. Hay un pasaje muy importante también que refleja esta misma realidad cuando Cristo muere en la cruz y nos habla del efecto que su muerte tuvo sobre el mundo espiritual, sobre los demonios, sobre los principados y las potestades. Cuando nos dice en Colosenses 2:15 algo muy relacionado a lo que acabamos de leer. Dice en el versículo 15, después de mencionar la cruz en la cual clavó el acta de nuestros decretos y anuló esa sentencia que teníamos en contra por nuestro pecado, dice, añadiendo a este gran hecho, dice, y despojando, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una realidad que nos plantea el Nuevo Testamento maravillosa. Es que Cristo en su venida venció a Satanás. Cristo, cuando trajo su reino a la tierra, en su primera venida, venció a Satanás. Cristo venció a Satanás en su muerte también, en la cruz. Aquí el cuadro que se está mostrando es la de un ejército que ha sido vencido.
Muchos eruditos plantean esta imagen. En la antigüedad, cuando un reino poderoso, cuando una nación poderosa, vencedora, como era el caso de Roma, que estaba derrotando continuamente a sus enemigos, cuando traía a sus enemigos, los presentaba ante el pueblo en un desfile victorioso, mostrando sus victorias, mostrando los botines que había conseguido en sus batallas y en sus victorias. Una exposición de gloria, de su grandeza, de su poder, de su gran victoria y de todo lo que había adquirido. Basándonos en esa imagen, en ese lenguaje, la Escritura lo que nos muestra es que en la cruz Cristo hizo eso con los principados y las potestades, sirviéndolas públicamente, mostrando su triunfo sobre ellos en la cruz. Algo maravilloso, nos plantea el Nuevo Testamento, ocurrió en la venida de Jesucristo, y especialmente en su muerte en la cruz, referente a Satanás y al mundo espiritual. Fue vencido. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar el Evangelio, ellos vinieron gozosos. Recordamos esto, se nos describe en Lucas 10. Vinieron gozosos diciendo: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesucristo, cuando ellos vinieron diciendo estas palabras, en Lucas 10 y 17, y los versículos que dicen a continuación, que se nos dicen a continuación, el Señor dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como rayo, como un rayo. Es decir, el Señor Jesucristo está relacionando la derrota de Satanás, la caída de Satanás, el juicio de Satanás, con el avance del Evangelio, con la predicación del Evangelio, del reino, con la llegada del reino en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un último pasaje en Juan capítulo 12. Por favor, sí, vamos un momentito a nuestras Biblias. En Juan capítulo 12, para que veamos una vez más cómo esto se relaciona de una manera maravillosa con lo que acabamos de leer. Con esta interpretación de lo que la venida de Cristo, la llegada del Evangelio del Reino, la llegada de Cristo y su muerte a nuestro favor, supuso también una derrota de Satanás y avance del Evangelio en el mundo gentil. Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, nos dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En primer lugar, observemos cómo este pasaje está relacionado con la llegada de los griegos, de unos griegos que estaban buscando a Jesús. Unos griegos que eran paganos. Unos griegos que pertenecían al mundo gentil. Y estos griegos, bueno, por lo menos que estaban dentro de una cultura no judía. Y estos griegos que se acercan a Cristo están vislumbrando, según las palabras que nos dice el Señor, la llegada del Evangelio también al mundo gentil. Cuando Él dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a todos, sin distinción, atraeré a mí mismo. Fijaos cómo relaciona Cristo, su muerte y la llegada del reino con la entrada de los gentiles dentro de su pueblo. Y además, fijaos cómo relaciona su muerte con la derrota de Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que Satanás no solamente será juzgado cuando Él venga, no solamente Satanás será vencido en un futuro. Es que Satanás, en otro sentido, ya ha sido vencido, en cierto sentido. No solamente será destruido en aquel tiempo, sino que ya ha caído, en cierto sentido. No debemos entender este pasaje de Apocalipsis 20 y esto que estamos diciendo como que Satanás no puede hacer nada en la actualidad, como que Satanás no envenena las mentes de las gentes, que Satanás no está haciendo su trabajo como adversario de Dios y del pueblo de Dios y de los planes de Dios, porque lo hace. No quiere decir que esté inactivo, que esté impotente y que no puede hacer nada.
lo que quiere decir es que hay una cierta victoria, grandiosa de Cristo y del Evangelio y del reino sobre el poder satánico, especialmente sobre el mundo gentil, que posibilita el avance de la Iglesia, la protección de la Iglesia, el avance del Evangelio y la verdad del Evangelio, especialmente en el mundo gentil, en todas las naciones, como dice en Apocalipsis 20, de una manera maravillosa y prodigiosa. Aquí lo que debemos de ver con estos pasajes y con este maravilloso párrafo de Apocalipsis 20, este maravilloso pasaje de Apocalipsis 20, es que hay una realidad maravillosa que está ocurriendo en la actualidad, que está ocurriendo desde que Cristo vino a este mundo, desde que la Iglesia surge y desde que el Evangelio está siendo predicado. Y es que está ocurriendo un verdadero acto de poder sobre el mundo satánico, sobre Satanás, para que esta realidad siga llegando adelante. Si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros hemos creído en el Evangelio, si nosotros hemos aceptado el reino y hemos entrado en el reino, ha sido porque Satanás ha sido derrotado bajo nuestros pies, ha sido porque Satanás ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, Satanás no nos toca. El que es de Dios, el que es nacido de Dios, ha vencido al mundo. Y el maligno, dice la Escritura, no le toca. Hay un hecho poderoso detrás del Evangelio y del progreso del Evangelio en la actualidad que nos muestra Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Satanás, en cierto sentido, ha sido atado. Satanás, en cierto sentido, está siendo detenido, está siendo derrotado para que su poderío absoluto sobre los gentiles, su gran poder de engañar, de tapar los ojos a los gentiles, sea detenido y el Evangelio pueda llegar a estas naciones como está ocurriendo en la actualidad. Así que, en primer lugar, los primeros versículos, cuando hablan del atamiento de Satanás, no debemos entenderlos literalmente. Entenderlo literalmente nos lleva a unas interpretaciones ridículas. Esto es una descripción simbólica y espiritual de una realidad que ya nos describe en el Nuevo Testamento, en distintos pasajes y de otras maneras. En segundo lugar, los versículos del 4 al 6 nos describen el reinado de los santos con Cristo durante 1000 años. Esto normalmente es interpretado refiriéndose a un reinado literal de Cristo de 1000 años sobre la tierra. El peso de esto, la base de esta interpretación está puesta sobre una interpretación lineal del Apocalipsis. Es decir, primero se nos dice esto en el Apocalipsis, luego va a pasar esto, luego lo otro, y se está describiendo de una manera lineal. Así que en el capítulo 19 se ha hablado de la venida de Cristo. Se nos ha descrito a Cristo viniendo en un caballo blanco, con unas vestiduras llenas de sangre, una espada saliendo de la boca, viniendo para vencer y para juzgar. Esta venida de Cristo, siguiendo con esta interpretación lineal, pues a continuación vienen los sucesos que nos dicen en Apocalipsis 20. Es una visión del Apocalipsis con una estructura lineal. Frente a esto, todo lo contrario, el Apocalipsis está en una estructura cíclica. El Apocalipsis está repitiendo cíclicamente cosas que ya se han dicho anteriormente, pero desde distintas perspectivas, enfocándolo, que a veces más de cerca, a veces con más detalles, a veces con menos. Aquí se nos está repitiendo cosas que ya se han dicho, especialmente en los capítulos 11, 12, 13, 14. Si nosotros examinamos detenidamente lo que se nos dice en 11, 12, 13 y 14, y lo comparamos con lo que se nos dice en el 20,
En el 19, especialmente en el 20, veremos que está diciendo exactamente lo mismo y se está repitiendo la misma estructura. Así que esto es otro error importante que hay que tocar. Aquí no hay una estructura lineal. Viene Apocalipsis 19, la venida de Cristo, y después de esto viene un milenio. Eso sería premilenialismo. Cuando hablamos de premilenialismo, pretribulacionismo, estamos hablándolo en relación a la venida de Cristo. Cristo viene primero, Cristo viene primero, y después ocurre tribulación, ocurre milenio, etc. Entonces esta visión entiende que primero viene Cristo, como viene así reflejado en el capítulo 19, y luego en el capítulo 20 viene el milenio, ¿verdad? Pues a continuación el milenio, después de la venida de Cristo. Frente a esto está una visión cíclica del Apocalipsis. Se está repitiendo exactamente lo mismo, pero desde distinta óptica, desde distinta perspectiva y a veces desde un enfoque variado. Así que dice así en los versículos del 4 al 6. Vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, creo que no me va a dar tiempo a exponer todo lo que dice aquí, pero sí para dar algunas pinceladas básicas. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante que no hay que pasar por alto. Es que aquí no se está reflejando un cuadro de la tierra, sino que se está mostrando un cuadro del cielo. Si nosotros miramos cómo se utilizan, dónde aparecen escenas semejantes en el Apocalipsis, cuando se habla de tronos, por ejemplo, siempre es en un escenario celestial, no terrenal. Aquí se nos muestran tronos, donde se sientan aquellos que han muerto por causa de Cristo y se les da facultad para juzgar. En segundo lugar, muy importante, no se está hablando de personas resucitadas. Personas que han resucitado y después de la venida de Jesucristo, como se pretende enseñar desde el punto de vista premilenarista, después de la venida de Cristo han resucitado y ahora se les ha dado las recompensas y en esas recompensas después van y entran en el milenio. No se nos muestra a personas resucitadas. Se nos habla de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Están en un estado incorpóreo. No han resucitado. No están resucitados. No está hablando de su resurrección. ¿Os acordáis de algo que en una conferencia, una anécdota que nos contó Sujel Michelin, creo que todo el mundo que estuvo allí se acuerda de ella, de aquel hombre que era muy sencillo, aparentemente un hombre rudo, y estaba leyendo el Apocalipsis, y unos seminaristas se acercan a él así un poco irónicamente y dicen: ¿estás entendiendo lo que lees? Y él dice: sí, lo que el Apocalipsis dice es que al final ganaremos. Bien, pues esto es lo que se nos muestra en este pasaje, pero más que eso incluso, no solamente se nos muestra que al final ganaremos y que ellos perderán, aunque parece que están ganando, y que la Iglesia está perdiendo. En este tiempo está siendo perseguida, en los tiempos en los que Juan recibe la revelación del Apocalipsis y está escribiendo, la Iglesia está pasando una gran tribulación, una gran persecución. No solamente se muestra que nosotros ganaremos y que ellos perderán y serán condenados, es que se nos muestra que ya estamos ganando, que los que aparentemente están perdiendo, están sufriendo y están muriendo por causa del Evangelio, están reinando. No están perdiendo como aparentemente parece, sino que están reinando con Cristo. Uno de los puntos importantes de esta perspectiva que estamos mencionando
es el énfasis en una realidad que se nos enseña en las Escrituras de una manera clarísima y es muy importante. Y es que el reino no es algo solamente que vendrá, que sí, es algo futuro también. No solamente es algo futuro, que sí, que también lo es, sino que también es algo presente. El reino es algo que vendrá y algo que ya está entre nosotros, en medio de nosotros. El reino vendrá, es futuro, y el reino es presente. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando sobre el reino, Él enseñó eso. Dijo, el reino no dirán, mira, que está aquí o está allá. No, el reino ya está aquí, en medio de vosotros. El reino ya ha llegado. Esa fue una de las primeras verdades, uno de los primeros mensajes que los discípulos de Cristo fueron predicando. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya ha llegado. Fue uno de los mensajes esenciales de la Iglesia cristiana. Y una de las realidades más maravillosas que nos enseñan las Escrituras es que nosotros no solamente seremos reyes y sacerdotes, no solamente seremos reyes y sacerdotes, lo seremos, pero nosotros ya somos reyes y sacerdotes, ya lo somos en el presente. Es así como en el primer capítulo, en uno de los primeros versículos de Apocalipsis 1, se nos describe, dice, y nos hizo, o sea, nos ha hecho ya, y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo. Es lo mismo que nos dice en Primera de Pedro 2, 9 en adelante. Nos menciona como reyes, como sacerdotes. Esa es la descripción que la epístola de Pedro, en Primera de Pedro, hace de la Iglesia, de nosotros. No solamente seremos reyes, sacerdotes, ya lo somos, ya estamos reinando. Y lo que se nos dice aquí, en este versículo, no solamente es que estos que han muerto por causa de Cristo reinarán, que reinarán. Es que ya están reinando. Están reinando con Cristo y lo están haciendo según la interpretación que nosotros estamos diciendo, que no es literal, no está hablando de 1000 años literales, el reino de Cristo, y nosotros vamos a reinar durante 1000 años. Y luego ya no reinamos. No está hablando de eso. Está hablando de este periodo, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida, donde la Iglesia va a pasar por tribulación, donde la Iglesia va a pasar por 1000 vicisitudes, donde aparentemente, a veces, va a parecer que la Iglesia está perdiendo, que está sufriendo, que el mundo está pisoteando la Iglesia, va a parecer que Satanás está pisoteando la Iglesia, pero no es así. No es así. Nosotros somos reyes. Estamos en nuestro reino ya, en un sentido, el reino de Dios ya ha venido y estamos reinando con Cristo. Y aquellos que han muerto por causa de Cristo están ya reinando. Una observación más. Voy a hacer unas dos pequeñas observaciones más y dejamos el resto para otro día. Pero fijaos cómo habla de las almas de los decapitados. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y describe a estos no solamente como los que recibieron la facultad de juzgar. Es decir, ellos ya se les ha dado esta facultad de juzgar. Ya se han sentado en tronos, ya han recibido esta herencia. Supuestamente, según la perspectiva premilenarista, ellos ya deberían no solamente haber sido juzgados, sino también deberían haber sido resucitados. Pero no, se dice las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los describe y además dice que son además los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. No es necesario abundar sobre las barbaridades ridículas que se dicen hoy en día por una interpretación literalista de esto de la marca
en la frente y en las manos. O sea, no es necesario demostrarlo. Pero hay abundancia de necedad y de ridiculez de interpretaciones sobre este tema. Mientras que interpretado de una manera espiritual es sencilla. Es sencilla. Pero bueno, fijaos que se habla de las almas de los decapitados. Si interpretamos esto ridículamente, literalmente, entonces solamente son las almas de los que han sido decapitados. Es decir, los que han muerto han sido mártires de otra manera. Es que no están contemplados en este pasaje. Es más, aquellos que no han sufrido martirio no están heredando ese reino, no están reinando con Cristo durante 1000 años. No, está enfocándose. El autor de Apocalipsis y el mensaje del Señor Jesucristo está enfocándose en este cuadro de sufrimiento y mostrando cómo en medio de ese sufrimiento, como hemos dicho, Cristo está venciendo, la Iglesia está venciendo y nosotros estamos reinando con Cristo 1000 años. Meditamos en casa y pensamos cómo aquí se habla de primera resurrección. Próximo día entraremos un poquito más en detalle sobre cómo esto, qué significa primera resurrección, cómo es que, fijaos que no se habla de segunda resurrección. Veremos esto relacionado con segunda muerte, vemos que tampoco se menciona primera muerte. Y, por favor, leamos en casa, meditemos sobre esto y miremos Juan 5. Juan 5, especialmente desde el versículo 24 hacia adelante, para que veamos la relación que este pasaje tiene con la enseñanza ya dada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice en Juan capítulo 5, desde el versículo 24, especialmente hasta el 29, cuando nos dice que todos en los sepulcros oirán su voz. Pero al mismo tiempo nos dice previamente que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Si nosotros interpretamos esto literalmente, nos encontramos con otro problema. Es que habla el texto y enseña dos resurrecciones. Cuando la Escritura en todo el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, habla de una sola resurrección que ocurrirá en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tanto de justos como de injustos. Qué importante es tener una interpretación correcta. A veces tenemos que interpretarlo simbólicamente, a veces tenemos que interpretarlo literalmente. Que el Señor nos ayude en esto, o podemos llegar a decir verdaderas barbaridades.